Durante la conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la salida del senador Adán Augusto López, luego de que circulara la versión de que el tabasqueño había dejado la coordinación de Morena y la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, por su presunta relación con el grupo delictivo La Barredora. La mandataria federal dijo: no hay investigaciones contra el también exgobernador de Tabasco. Explicó que la gente debe evaluar si hay o no un desgaste político del excoordinador de Morena en el Senado. A ver, yo creo que hay que informarse bien. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del gobierno de México, previos ahora. No tiene la Secretaría ninguna denuncia, ninguna. Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, pues que la presente, pero no tiene ninguna denuncia. La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, y si no que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación. Ok, presidenta. Por más que salga en los medios, por más que nosotros sepamos, no tiene ninguna investigación. Bueno, sobre el tema habló el mismísimo personaje, el senador Adán Augusto López Hernández. Fue cuestionado sobre el impacto que pudo haber tenido su presunta relación con el grupo delictivo de La Barredora para que decidiera dejar la coordinación del grupo parlamentario de Moreno y la JUCOPO. Y bueno, es una mentira, dijo. A mí las mentiras, por eso se los dije la otra vez, a mí me tienen sin cuidado. Hoy lo dijo la presidenta que no había ninguna investigación. Por ejemplo, yo de mi patrimonio no me avergüenzo, les platiqué de dónde venía. Contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández hay denuncias penales por su presunto vínculo con La Barredora. La exdiputada federal María Elena Pérez Jaén Cermeño presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Lo acusó, es el momento en que ella fue a presentar la denuncia, lo acusó de tráfico de influencias y protección a este grupo criminal. El caso explotó gracias a que su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien hoy está preso, vinculado a procesos por delito de extorsión, secuestro y delincuencia organizada, pues fue el personaje. Recordará, este es el momento en que lo detuvieron allá en Asunción, en las afueras de Asunción, en Paraguay. Además está también la petición para que se investigara a Adán Augusto, presentada por otra instancia. Esa instancia es Vania Pérez. Ella es expresidenta de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordará usted que hablamos con ella la semana pasada y andaba dejando el cargo y está, hasta donde entiendo, acéfalo el cargo hasta ahorita. Bueno, saludamos a Vania con mucho gusto. Vania, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. A ver, espérame tantito, Vania, pero más para que se fije bien la señal, a ver si ya la tienen, porque sí ya la vimos, pero no la tenemos bien. Ya ahora sí la tenemos, o todavía no. A ver, ustedes me dicen, ¿ya está o no? A la una, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya la tenemos? ¿O no? ¿Sí, Maite? Sí, ya. Creo. Vania, te saludo de nuevo con gusto. ¿Cómo has estado? Ya no eres la secretaria. ¿Ahora qué haces? ¿Qué haces de tu vida? Ser feliz. Bueno. Querido Javier, ahora pues me ha tocado estar estos días preparando mi entrega sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Son 15 días los que se tienen cuando trabajas en el servicio público para poder hacer una entrega. Y entonces estoy trabajando justamente en eso, ¿no? En la entrega, pero decir justamente lo que tú decías respecto a la denuncia que pusimos, la queja que pusimos en el Senado de la República sobre las inconsistencias que existen entre las declaraciones patrimoniales de intereses y del SAT del senador Adán Augusto, quien él declara al órgano interno de control del Senado que él solamente ganó 800,000 pesos en el 2024 cuando ante el SAT declaró que había ganado 80 millones de pesos. Es decir,
una discrepancia del 10% más, de 10 veces más 100%. de lo que Sí. está. Ajá. Oye, a ver, En ese sentido, te pregunto, ¿por qué la presidenta, a pesar de las denuncias de la diputada suplente Pérez Jaén y lo que ustedes investigaron en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿por qué dice tan tajantemente que no hay una sola denuncia? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que lo que ustedes están investigando no es denuncia, es solo una investigación? Pero lo otro sí me llama la atención porque está en la fiscalía presentando la denuncia y son 37 denuncias. ¿Por qué la presidenta puede decir eso de manera tan tajante, ¿no? Y dice, es cosa de los medios. me parece, en el caso de la queja que nosotros presentamos, Sí. hay que decir que esto está en el Senado de la República y no pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Ella dice, en el ámbito administrativo no hay ninguna denuncia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y eso, pues, no lo sé si no haya denuncias en ese ámbito, pero el OIC del Senado es autónomo. En ese sentido, quiero pensar que del lado administrativo es por eso que lo dicen. Pero en el ámbito penal, pues es equivocado porque efectivamente las presentó María Elena Pérez Jaén. Pienso yo que podría ser por un tema técnico, y es que seguramente la exdiputada las presentó ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y no necesariamente en la Fiscalía General de la República. Entonces, esto es como como un tecnicismo, porque dice la presidenta, no tenemos nada en la FGR, pero a lo mejor quien lo está llevando es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Pero en cualquiera de las cuestiones, pues sí tiene denuncias y tajantemente se dice que no. Y esto la verdad es que a mí me parece que va abonando a este ambiente de impunidad. Porque, ¿qué piensa la ciudadanía? Bueno, no se está haciendo nada ya, a pesar de que vemos en los medios de comunicación las posibles acusaciones y que incluso ha sido vinculado con grupos del crimen organizado, pues que a pesar de eso se diga que no, entonces da una sensación de que no está pasando nada, Javier. A ver, déjame plantearte sobre eso. Digamos, el hecho de que se diga que no hay denuncias, o que ustedes plantean, yo gané 800,000 pesos al año, pero resulta que gané 80 millones de pesos al año. La argumentación que puede dar el senador es que esos 80 millones de pesos surgieron de ganancias propias de sus propios negocios, de los que tiene, ¿no? Que tiene, puede tener en el campo tabasqueño, que puede tener también una notaría, que puede tener muchas diferentes instancias de ingresos, y eso cambia el sentido de lo que ustedes están planteando. Sí, porque cuando tú trabajas en el servicio público, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 52, dice que ante las discrepancias de lo que presentes frente a lo que realmente tienes, es sujeto a una investigación y puedes tener faltas administrativas por ese tema, solo por el hecho de haber declarado mal. Ahora bien, si tú estás diciendo ante el SAT que ganaste 80 millones de pesos, pero no los declaraste, entonces podríamos hablar incluso de un presunto enriquecimiento oculto o presunto enriquecimiento ilícito por la vía penal. Cuando nosotros presentamos nuestra denuncia, le pedimos al OIC que le inicie una investigación para ver las discrepancias y que dé vista a las autoridades competentes, al CGR y a el OIC de Tabasco y a las autoridades donde él ha trabajado. Entonces, es un tema técnico, pero que finalmente, pues no es como que se me olvidó declarar 10 pesos, se le olvidaron declarar 80 millones de pesos. Esto incluso solo hablando del olvido, ya es una falta administrativa en este país. Entonces, me parece, además, pues que nos quieren ver la cara en el órgano interno de control del Senado, porque ni siquiera nos han dado cuenta de que se ha abierto
una investigación. Y entonces por ahí decían, es que él mismo puso al órgano interno de control. Y eso es lo que termina pasando, Javier. Parece que quien tiene poder, quien tiene una buena posición en la vida política de este país, pues corres con la bendición de la impunidad. Sí. Oye, Vania, es que también se da el caso que de repente detienen a una diputada porque cruza por Mexicali, Caléxico con 800,000 pesos, que fíjate que se me olvidó declarar. O sea, no estamos hablando de 20 pesos, ¿no? O de los 10,000 pesos que se permite, ¿no? O de los, ¿no? Lo que se pueda, en ese sentido, lo que cabe en la ley. Entonces, aquí el asunto está en que yo creo que, digamos, la presidenta tendría que asirse de más información o tendrían que darle más información al respecto, porque son instancias que, como sea, pueden llevar a investigaciones de carácter judicial, como sería el caso de Marilena Pérez Jaén, y también de carácter penal. Así es. Me parece que es importante que se tenga la información. Me parece que el día de hoy los ciudadanos tienen una madurez suficiente para entender que si pones una denuncia, pues se abre un procedimiento y entonces que eso tiene la posibilidad de una apertura de una carpeta o no, ¿O no? se puede judicializar o no, pero esa información sí la deberían de tener. Podría ser que la Fiscalía General del país, al ser autónoma, no necesariamente, esto es lo que debe de ser sano, no tiene que rendirle cuentas a la presidenta. Y en ese sentido ella sí podría decir, yo no tengo conocimiento sobre esto. Pero decir que no hay, pues me parece muy aventurado. Sí. Oye, es que sí fue tajante, ¿no? No hay, y luego dice presente en su denuncia, y luego cerró su participación la presidenta diciendo, es cosa de los medios, ¿no? Y esta denuncia, esta queja que nosotros pusimos a la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que pedimos que se enviara al órgano interno de control, el día de hoy tuvimos el acuse el 21 de octubre del 2025, pero el día de hoy no nos han avisado si se inició una investigación, si no se inició, si la desecharon o no la desecharon. Y entonces me parece que vemos a este señor hablando con un dejo incluso de burla y dice que esto es de los medios de comunicación y esto es un tema, gracias a los medios de comunicación, se ha amplificado la voz de muchas personas que han denunciado. Durante todo este periodo, a mí me han llegado denuncias anónimas de gente que ha dicho, oye, aquí sabemos de malos manejos en Tabasco, oye, nosotros aquí fuimos víctimas de esto que pasó mientras él estaba en tal lugar. Entonces, no puedo creer que no existan denuncias. Y entonces podría ser que no tiene los resultados de las denuncias, podría ser que no sabe sobre las denuncias, pero no que no hay denuncias. Y entonces me parece que mientras dejemos pasar este tipo de cosas y que no nos indignemos con nada, Javier, pues lo que va pasando es que vamos subiendo mucho el nivel, ¿no? O sea, no importa que se te olviden los $80,000, $40,000 eran, ¿no? Porque eran casi 800,000 pesos, $40,000, no importa si tenías un salón de belleza, había salón de belleza a sobrecostos, no importa si tienes 80 millones declarados, es decir, no pasa nada. Y debe de pasar. Y debe de pasar porque ese dinero debió de haber salido de algún lugar. Más aún cuando se han hecho declaraciones sobre que el senador, pues su notaría era quien le dio pues las actas constitutivas a algunas de las empresas que están involucradas con la barredora. Vania, te mando un saludo, muchas gracias que estuviste con nosotros, buenas noches. Un abrazo, nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego, Vania.